Muy buenas, tal y como dije, pues hoy toca analizar el caso Ferrari. Ayer ya vimos el espectacular ritmo que tuvieron Gasly y Ricciardo y hoy pues tenemos la otra cara de la moneda, el otro extremo en cuanto a rendimiento y en cuanto a sensaciones, que es el caso Ferrari. Ya dijimos que no fue una carrera espectacular, ni mucho menos en cuanto a cambios de posición, en cuanto a estrategias, ni siquiera, pero sí que merece y mucho la pena analizar también el caso Ferrari, que en este caso, bueno, pues digamos que es lo peor que pudimos ver del Gran Premio de Bélgica, aunque al menos desde el punto de vista analítico pues sí que nos da ciertos datos interesantes. Si nos fijamos en la evolución de carrera, pues como te puedes imaginar, no aparecen en ningún momento entre los 3 primeros, ni siquiera entre los 8 primeros, ni 9, ni 10. Y es que si analizamos lo que sería la evolución general de carrera, bueno, lo vamos a hacer mirando más en lupa el caso Ferrari, apagando un poquito las líneas de los demás pilotos para poderlas ver mejor. Vemos como digamos que los Ferrari empezaron de una forma muy distinta. Es cierto que el Leclerc salía 13 y Vettel 14, que más o menos igual, pero en el caso de Vettel, por ejemplo, pues sale ahí, se mantiene prácticamente durante toda la carrera ahí. Sí es cierto que gana una posición en la primera vuelta, pero claro, es porque Sainz ni siquiera puede salir, entonces esa posición la tiene ganada quiera o no. Prácticamente se mantuvo ahí durante toda la carrera, entró cuando entró el resto de pilotos, no tuvo ningún incidente grave, así que se mantuvo ahí durante toda la carrera porque no tenía ritmo como para pasar a los que tenía delante. De hecho lo dijo por radio: si queréis intentar algo con la estrategia lo intentamos porque yo no voy a pasar de que nadie. Y Leclerc tuvo una carrera completamente distinta, salió en la primera vuelta a saco, a comerse a todo el que pudo, pero luego por puro ritmo del Ferrari se vino abajo durante todo el stint hasta que el safety car, que luego ya después del safety car pues bueno, se mantuvo en esa posición hasta que luego encima tuvo que volver a entrar porque parece que tiene esos problemas ahí de fiabilidad y tal. Así que nada, el Ferrari parecía que tenía esperanzas con esa espectacular remontada de Leclerc, pero luego yo creo que fue incluso más doloroso, ¿no? Porque, bueno, si sales el 13 y te mantienes el 13 o el 14 como en el caso de Vettel, pues bueno, como que te quedas un poco más tranquilo, pero si ves que consigues remontar hasta 5 posiciones o 4 si quitamos a Sainz en la primera vuelta y luego por ritmo todos te pasan los McLaren, te pasan los, bueno, Renault no porque ni siquiera llegaron, pero los Racing Point, te pasan los Alfa Tauri, pues hombre, es una situación bastante grave para Ferrari y que además vamos a entrar un poquito más. Si vemos la evolución, pues realmente ni siquiera con abandonos como el de Sainz pudieron ganar posiciones. Leclerc se quedó con la de Vettel y Vettel con la de Leclerc. Solamente estamos hablando de que quedaron por delante de los dos Haas y de un Williams. El resto, pues abandonaron Giovinazzi, Russell y Sainz. Es cierto que no tenía pinta de que fuesen a quedar muy por delante de Giovinazzi, habría que verlo. De Russell suponemos que sí y de Sainz ni mucho menos. Así que, bueno, digamos que la situación es para hacérsela mirar sin ninguna duda a Ferrari. Aquí voy a intentar hacer un análisis, como digo, o como estoy intentando hacer, bastante objetivo, no subjetivo, porque subjetivo podemos decir de todo de Ferrari, pero bueno, voy a intentar basarme sobre todo en los datos, ¿no? Vemos aquí como Leclerc perdió una posición, Sainz ganó una posición y prácticamente se quedaron durante toda la carrera. Si nos fijamos, bueno, en la diferencia de tiempos, vemos como Vettel fue bastante más rápido que Leclerc, es cierto que Leclerc pues tuvo más problemas y tuvo quizá bueno, que no pudo hacer una carrera tan tranquila como la que hizo Vettel, pero aún así Vettel le sacó más o menos una décima de diferencia en lo que sería el ritmo de carrera, gracias sobre todo a que mantuvo unos tiempos muy estables, conservando los neumáticos, no metiéndose en tanto lío ni tanto tráfico, así que bueno, pues al final eso es lo que vale, ¿no? Al final lo que vale son las posiciones finales y más o menos los dos consiguieron la misma, incluso Vettel por encima de Leclerc. El tema de la estrategia tampoco tiene mucho más, lo que sí quiero que te fijes es que Leclerc con el neumático medio que puso al final, realmente si quieres comparar tiempos de Leclerc en este caso, pues te tienes que fijar como referencia o en Latifi, que puso el neumático medio también al final, o en Gasly, que son los dos únicos junto con Leclerc que pusieron ese neumático medio al final. Y quiero que te fijes en eso porque si nos fijamos en lo que sería el ritmo de carrera, en este caso con los medios, vemos como Leclerc parece que está muy arriba, porque, bueno, vemos como está tercero realmente, pero si nos fijamos en los otros dos únicos que podemos comparar con él, porque pusieron el neumático medio más o menos cuando él, vemos que está por detrás de Latifi y por detrás de Gasly, bastante por detrás de Gasly. No sé hasta qué punto la situación de Ferrari puede ser reversible a tal altura o si este ha sido el peor circuito para el coche tan malo que tiene Ferrari este año o tan malo, al menos comparándolo con lo que debería ser Ferrari o con lo que fue Ferrari. Pero si comparas los tiempos con el neumático medio de Leclerc, con los dos únicos pilotos con los que lo puedes comparar, siendo uno de ellos un Williams y siendo además uno de los más criticados porque bueno, entró con bastante dinero, aunque no lo está haciendo nada mal, ni mucho menos, en clasificación sí, pero luego en carrera se mantiene bastante bien, vemos como está muy por detrás. Y si nos fijamos en el ritmo con los blandos,
que es otro neumático que también puso Leclerc, también está el último. Todos lo pusieron en ese primer stint, o sea, quien puso el neumático blando lo puso en el primer stint, excepto Magnussen, que lo puso al final y por eso parece que hace un tiempo tan espectacular, pero claro, porque lo puso en las últimas vueltas, que ya tiene muy poco combustible y ya el coche va a ir más rápido si así. Si lo comparas con cualquiera de los otros que pusieron el neumático blando, al principio, es el más lento. Y si luego nos fijamos en el neumático duro, Leclerc lo puso a la mitad y también es el más lento, que realmente lo podemos comparar con Gasly porque, bueno, Gasly puso ese neumático duro desde el principio hasta más de la mitad de la carrera, es decir, las condiciones con las que tuvo que lidiar Gasly con ese neumático duro fueron mucho peores que las que tuvo Leclerc, porque realmente Leclerc lo puso en un tramo intermedio de carrera, muchas menos vueltas y con un poco menos de carga de combustible que la que tenía Gasly, sobre todo al principio. Luego ya, bueno, durante las vueltas que lo tuvo Leclerc sí que las tuvo también Gasly, pero Gasly tuvo una carga de combustible mucho más alta al principio de esos stint y eso hace que los tiempos, digamos, estos tiempos estimados del ritmo, pues suban. Aún así, vemos como Leclerc es el último y Vettel, pues parece que está el 11º, que parece que no está tan mal, pero realmente de los que pusieron ese neumático duro en el segundo stint, es decir, tanto, o sea, en el segundo stint de 2, es decir, la estrategia clásica de poner el neumático duro cuando solo el safety car y tirar hasta el final, está por detrás de prácticamente todo el mundo, solo está por delante de Grosjean y bueno, y de Magnussen, que también tuvo sus inconvenientes, pero estamos hablando que está por detrás de Kvyat, está por detrás de Raikkonen con motor Ferrari también, y luego por detrás de los que se supone que este año iban a ser su competencia, ¿no? Que iba a ser Renault, que iba a ser McLaren, que iba a ser Racing Point, pero está muy por detrás el Ferrari de estos equipos. Si tienen que esperar a circuitos que les favorezcan mucho para competir con la parte media de la parrilla, es que el Ferrari está bastante mal. Veremos lo que pasa en Monza, porque sí es cierto que es un circuito incluso de más velocidad, podríamos decir, de más rectas. No tiene una zona tan revirada como la que tiene Spa en este caso, entonces digamos que encontrar un balance entre carga aerodinámica y velocidad punta es un poco más fácil o al menos no tienes que sacrificar una cosa para conseguir la otra, ¿no? En este sentido, descargas mucho el coche y ya está, un poco más sencillo lo que podemos ver, que por cierto te recomiendo que te suscribas porque haremos ese análisis, por supuesto, del circuito de Monza. Así que nada, como vemos, el caso Ferrari puede ser incluso peor de lo que parecía a priori. Y ya por último, si nos fijamos en lo que serían los tiempos por vuelta, bueno, podemos ver aquí la comparativa entre ambos, que parece que Leclerc en ese último stint parece que fue rapidísimo, ¿no? Puso esos neumático medio, estoy hablando en torno a la vuelta 26, que puso el neumático este amarillo y salió rapidísimo. Luego lo que pasa es que fue empeorando el tiempo, pero realmente parece rápido porque digamos que con quien estamos comparando el tiempo es Vettel. Si lo comparamos con Gasly, por ejemplo, puso ese neumático medio y la vuelta rápida esa que hizo Leclerc al principio realmente es el ritmo medio que tenía Gasly. O sea, para que nos hagamos la idea, Gasly con un Alfa Tauri. Y ya por último, si hacemos la dolorosa comparación entre los tiempos de Ferrari y de Mercedes, nos encontramos con que el mejor piloto de Ferrari está 2,5 décimas en ritmo de carrera constantemente por detrás del mejor de los Mercedes. Tanto en el primer stint como en el segundo, con un neumático, con otro, el Ferrari está muy lejos del Mercedes. De hecho, en ese último stint de Hamilton vemos como los tiempos van subiendo, que ya mientras que los de Vettel se mantienen, entonces hace que la distancia un poco entre ambos se vaya reduciendo poco a poco, no por mérito de Vettel, que también por mantener esos neumáticos, que tienen su mérito, sino porque Hamilton empieza a notar que necesita conservar neumáticos, se lo dicen también por radio, que hay que ir aflojando un poquito el ritmo. Y esa vemos en la antepenúltima vuelta, en este caso de Hamilton, como hace un tiempo horrible, que de hecho creo que es cuando se sale en la parada del autobús, si no me equivoco, que incluso se va largo y pierde ahí muchísimo tiempo. Aun haciendo un tiempo horrible, aun saliéndose de pista, calca el tiempo que estaba haciendo Vettel ahí, que también es verdad que hace una vuelta un poco peor de las que venía haciendo, pero nos damos cuenta de la enorme diferencia que hay entre el Ferrari y el Mercedes, ¿no? Y si vemos aquí la comparación entre los otros dos pilotos, entre Bottas y Leclerc, que bueno, tienes un montón más de comparaciones, por supuesto, si las quieres ver tú, pero yo aquí quiero analizar única y exclusivamente el caso Ferrari, que ya tiene suficiente, pues nos encontramos como la distancia entre Bottas y Leclerc es prácticamente igual. Si es cierto que en ese último stint, que aprieta muchísimo Leclerc y Bottas empieza también a levantar un poco, pues está un poco más cerca, pero el ritmo real del Ferrari no era el que tenía Leclerc. De hecho, vemos como al final también se disparan su tiempo y sabiendo todo esto, sabiendo que Mercedes estaba conservando neumáticos, estaba aflojando el ritmo para llegar hasta el final sin ningún tipo de problema. Que a lo mejor sin aflojar tanto también hubiesen llegado al final, pero como no tenían nada que ganar y mucho que perder en este caso, pues dijeron, bueno, pues aflojamos mucho el ritmo y llegamos hasta el final sin ningún problema. Así que, aun Mercedes conservando tantísimos neumáticos y emperando de sus tiempos, son mucho más rápidos que el Ferrari. Y es que hubo un momento en el que notamos algo, bueno, que vimos algo incluso llamativo, que era cuando Raikkonen era capaz de adelantar
a Vettel. Y si nos fijamos en los tiempos, no es que fuese un momento puntual en el que Raikkonen se sacase una maniobra espectacular o que cambiase los neumáticos y por eso el Alfa Romeo en ese punto concreto tuviese más ritmo, sino que es que si comparas los ritmos de Vettel y de Raikkonen son prácticamente calcados. Ya vimos cómo, bueno, hizo un análisis hace bastante tiempo explicando todo el tema de Vettel y demás. Y realmente no fue, en la época Ferrari, Vettel no fue muy superior a Raikkonen, lo que pasa es que Raikkonen pues, tuvo más abandono, tuvo más problemas, sí es cierto que en un año sí que fue notablemente mejor Vettel, pero en rasgos generales no podríamos decir que Vettel es un piloto muy superior a Raikkonen, ni mucho menos. Entonces, si es tema de coche, aquí exclusivamente vemos como el Alfa Romeo con motor Ferrari es igual de rápido que el Ferrari, teniendo un presupuesto muchísimo más alto Ferrari, por supuesto, no hay ni qué decir tiene. Así que yo creo que esto bueno, ilustra un poco la situación de Ferrari, de cómo están actualmente, de quizá haya sido un poco cómo está en el peor circuito que pueden tener actualmente, veremos qué pasa en Monza, pero la situación de Ferrari es crítica, está por detrás de equipos que tienen su propio motor. Puede ser que el motor haya empeorado y puede ser bueno, que todo el tema este que tuvieron de la polémica de que el motor era ilegal, que tuvieron que reducir el flujo porque se estaban pasando y todo esto, pues haya afectado evidentemente, igual que ha afectado a Alfa Romeo, igual que ha afectado a Haas. Pero es que vemos aquí como el Ferrari está por detrás de equipos ya y de pilotos que tienen su mismo motor. Veremos lo que pasa porque Raikkonen quedó por delante de los dos Ferrari, así que no sé qué medidas tomarán o si encontrarán alguna solución o directamente sacrificarán este año para centrarse en los siguientes, pero está claro que la situación es bastante crítica. Así que nada, este era un poco el análisis bastante objetivo, lo que he intentado analizando el caso Ferrari, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte para no perderte ese análisis de Monza y todos los que vendrán y nos vemos en la próxima.